Bendiciones, les habla Ricardo Álvarez y hoy compartimos la clase 5 de Teología Sistemática con el tema o doctrina Teología 1. El Dios único y verdadero. Muchas teologías sistemáticas del pasado, dice este comentarista, han logrado clasificar los atributos de Dios y la naturaleza de su ser. Sin embargo, Dios no se reveló a sí mismo en toda la diversidad de sus manifestaciones bíblicas solo para darnos conocimientos teóricos acerca de sí mismo. Cuando se estudia teología, muchas personas, y bastante inteligentes además, llenan su cabeza de conocimiento teológico acerca de Dios, acerca de la Biblia, saben mucho. Pero el error que algunos cometen es creer que por saber de Dios, conocen a Dios. En lugar de esto, hallamos que la revelación que hace de sí va unida al reto personal, a un desafío. Esto es evidente cuando el Señor tiene un encuentro con Adán, Abraham, Jacob, Moisés, María, Pedro, Natanael. En realidad, junto a estos testigos y muchos otros, podemos testificar que estudiamos para conocerlo a Él y no solamente saber de Él. Cuando se estudia teología, cuando se trata de conocer la Biblia, el objetivo no es conocer la Biblia por saber, por memorizar, por decir yo sé algo. El objetivo primordial de estudiar teología, de conocer la Biblia, es relacionarse con Dios. La única forma en que uno puede relacionarse con una persona es conociéndola. Una profesora en mis primeros años de estudio decía, mientras más le conocemos, más le amamos. Mientras más le amamos, más adoramos. La única forma de llegar a ser adoradores de Dios es amándolo. La única manera de amar a Dios es conociendo y sabiendo de Él, con ese objetivo, de tener una relación con Dios. Esta diapositiva la pasamos en la primera clase, tratando de definir lo que es teología, tanto su definición como ciencia que trata de Dios y de las relaciones entre Dios y el universo, o la derivación de la palabra siendo una palabra compuesta, que etimológicamente significaría discurso o disertación acerca de Dios. Y hay dos usos: el uso amplio, que es toda la materia de teología sistemática, o el uso limitado. Teología significa doctrina acerca de Dios, su personalidad y sus obras. Y en este sentido es que vamos a compartir estas tres clases, diciendo y hablando acerca de Dios exclusivamente. Definiciones acerca de teología en su uso limitado. Tenemos dos, unas definiciones bíblicas y unas teológicas. Las bíblicas es tratar de identificar a Dios como Él es a través de algún pasaje bíblico, por supuesto. Y ahí tenemos algunos que ya son conocidos. Dios es espíritu, el pasaje de Jesús con la mujer de Samaria. En primera de Juan, Dios es luz, Dios es amor. Pero también otra que es Dios es fuego consumidor. El carácter de Dios se refleja a través de las definiciones de su persona. Definiciones teológicas. Por Dios entendemos aquel espíritu absoluto e infinitamente perfecto, que es creador de todo. Una de ellas. Otra dice, Dios es espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser. Sabiduría, poder, justicia, bondad y verdad. Y una más dice, Dios es el espíritu infinito y perfecto en quien todas las cosas tienen su origen. Estas son definiciones que podemos encontrar simplificando o tratando de entender quién es Dios de alguna manera.
Hay teorías erróneas acerca de Dios. Llamamos teorías erróneas desde nuestro punto de vista, porque aquí la primera que ustedes ven en pantalla dice ateísmo, pero si le preguntamos a un ateo si está equivocado, el ateo va a decir no, no estoy equivocado. Así que cuando decimos que estas teorías son erróneas, las decimos desde nuestro punto de vista evangélico, conservador y pentecostal. Entonces, ateísmo niega la existencia de Dios, cree que el universo ocurrió por casualidad o que ha existido siempre. Y hay dos tipos de ateo. El ateo filosófico que niega que Dios existe y el ateo práctico que vive como si Dios no existiera. Estas personas que son ateas se califican a sí mismos como ateos, niegan simplemente la existencia de Dios de plano. Para ellos, Dios no existe. Y todo lo que ven simplemente ocurrió, llámele Big Bang o algún evento cósmico misterioso, pero niegan la existencia de Dios. Y se definen dos tipos. Uno, el ateo filosófico, aquel que argumenta, pero simplemente es su argumento. El ateo práctico es el más peligroso, porque esta persona vive como si Dios no existiera. Y lo extraño es que hay personas que profesan creer en Dios, pero su testimonio, su vida, no lo refleja. Entonces, si decimos creer en Dios, vivamos de alguna forma como si Dios existiera en nuestra vida, ¿ya? No seamos, por un lado, creyentes y en nuestro testimonio no le reflejemos en lo más mínimo. Así que el ateísmo simplemente niega la existencia de Dios. Luego está el agnosticismo. No niega la existencia de Dios, pero sí niega la posibilidad del conocimiento de Dios. Es decir, es un ateísmo más educado, más refinado. Es al Dios no conocido. De ahí viene esta palabrita. Y dice que si Dios existe, bueno, es tan inmenso, es tan grande, que es imposible que nosotros como seres humanos le podamos conocer. Luego está el materialismo. Y el materialista niega la existencia del espíritu o cualquier otro ser espiritual, llámesele Dios o como usted quiera. Para él toda la realidad es solamente materia en movimiento. Lo que se ve, lo que se toca, lo que se percibe es real. No hay una existencia más allá. El panteísmo, Dios es simplemente naturaleza, la suma total del sistema universal. Panteísmo viene de la palabra pan, todo, por lo tanto todo es Dios. Todo lo que se puede ver de Dios, Dios está en todas las cosas, no solo en todo lugar, sino que en todas las cosas. Por lo tanto, todo podría en algún momento ser adorado porque todo es Dios. El politeísmo. En las naciones antiguas, cada fase de la naturaleza estaba gobernada por un dios o diosa. Esto surgió de la adoración de las fuerzas de la naturaleza. Cosas que eran inexplicables en algún momento se le llamó Dios. Y en base a eso formaron imágenes, representaciones de la fe o de la fuerza que veían en la naturaleza. Eso es politeísmo. El deísmo. El deísta cree en un Dios trascendente pero ausente. Su Dios hizo el universo y el hombre, pero dejó a su creación sostenerse por sí misma. El ejemplo básico del deísmo es aquel relojero que construye el relojito, le da cuerda y lo deja funcionando solo y ya no interviene más. Ese es el deísta. Cree que hay un Dios. Cree que es un Dios grande y maravilloso, pero que no se involucra con la creación. Y por último tenemos el dualismo.
y enseña la existencia de dos reinos opuestos de igual poder, espíritu-materia, dos dioses, uno de maldad y oscuridad, y el otro de bondad y luz, y ninguno triunfa finalmente. Es como la imagen del yin-yang. Son opuestos, pero iguales en poder y en esencia. Nosotros no creemos eso, nosotros creemos en un Dios poderoso y que triunfa siempre y al final lo hará. Ahora, en cuanto a la existencia de Dios, el Dios de la Biblia no trata de demostrar que Dios existe. En vez de hacerlo, comienza con su existencia como premisa básica. En el principio creó Dios. Dios es el punto de partida para toda la Biblia, para toda la fe, para toda la existencia. Algunas personas con buena razón cuestionan el valor de los argumentos acerca de la existencia de Dios. Y eso tiene sentido porque en ninguna parte la Biblia argumenta la existencia, asume su existencia como un hecho aceptado. Entonces, ¿por qué argumentar sobre la existencia de alguien si ese alguien es visible? En pocas palabras. Los siguientes argumentos que vamos a compartir ahora no son un sustituto de la revelación de Dios en la Escritura, ni tampoco pueden llevar a la fe salvadora. Simplemente son algunos argumentos que podemos usar para decir Dios es real. Pero lo mejor que podemos hacer es decirle a una persona, lee la Biblia, saca tus propias conclusiones, revísala, después conversamos, busca tus propias respuestas. Se han presentado algunos argumentos en favor de la existencia de Dios. El primero de ellos es el argumento cosmológico. Todo efecto debe tener una causa adecuada. El universo, efecto, y por lo tanto debe tener una causa adecuada. Y esa causa es Dios. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos entonces causa y efecto. Dios, universo. Creación, creador. Dios creó todo. Ese es el argumento cosmológico. Nada surge de la nada. ¿Qué podemos sacar de la nada? Nada. Sin embargo, de Dios, la creación de los cielos y de la tierra. El teleológico. Tanto el diseño como la belleza son evidentes en el universo, pero el diseño y la belleza indican la presencia de un diseñador. En el capítulo 1 de Génesis encontramos esta frase repetida, y dijo Dios, hágase, y fue hecho. El Salmo 119:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que se puede ver consta de un pensamiento inteligente, racional, ordenado. Es evidente en las fuerzas de la naturaleza, es evidente por las leyes que vemos en ella. Es evidente por la forma que la misma naturaleza tiene, cómo crece y se desarrolla. Todo manifiesta la mente de un diseñador. No es un accidente, no es un Big Bang que empezó todo a crecer simplemente buscando la forma de desarrollarse por su propia cuenta. No es así. Hay un diseñador y ese diseñador es Dios. Y la misma naturaleza lo cuenta. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
el argumento moral para demostrar la existencia de Dios. El hombre es dueño, o el ser humano es dueño de una naturaleza moral. Es decir, su vida es regulada por conceptos del bien y del mal. Todas las personas, no importa la cultura, no importa el país, no importa el nivel educacional, no importa si vive en una gran ciudad cosmopolita o en alguna tribu perdida en el África o en el Amazonas. Todas las personas tienen en sí un concepto de bien y del mal, y de acuerdo a ese concepto desarrollan su vida y su sociedad. Todos tenemos un concepto, y en general esos conceptos valoran la vida, la familia, el cuidado. Entonces se vive de acuerdo a esos conceptos. Solamente el ser humano tiene ese tipo de concepto en sí mismo. Los animales viven por instinto. Otro argumento en favor de la existencia de Dios es la historia. Este argumento basado en la historia universal indica el actuar de Dios a través de los tiempos, eventos históricos. Daniel 2:21, Dios pone y quita reyes. Dios obrando no es solamente un Dios trascendente, tan grande que no podemos verlo ni conocer de él, como dicen los agnósticos, sino que es un Dios inmanente presente en su creación. Napoleón, escribiéndole al general Bertrand, que era un materialista, escribe lo siguiente: su evangelio, su marcha a través de las edades y los reinos, todo es para mí un prodigio, un insoluble misterio, que no puedo ni negar ni explicar. Busco en vano en la historia para encontrar el igual de Jesucristo. Napoleón no encontraba en todo su quehacer, en todo su conocimiento, a otro que se igualara a la persona de Jesucristo. Pero sin embargo, le llamaba la atención el conocimiento que tenía de historia y saber que Dios obraba a través de los tiempos. Otro argumento es el ontológico. El ontológico es la creencia de la existencia de Dios se ha esparcido como en la raza humana. Esta inclinación no se encuentra en los animales, solo los seres humanos tienen la necesidad en su ser de creer en algo superior. De ahí el creer en las fuerzas de la naturaleza, en espíritus, pero esa necesidad es parte de la creación que tenemos. Dios nos creó y nos creó con el objeto de tener comunión con Él. Y esa comunión se satisface a través de la fe en Cristo. Todos los demás reemplazos no alcanzan a llenar el vacío que esa necesidad tiene. Solamente se cubre a través de la fe en Jesucristo. Nada más. Solo eso. Y esto solo se encuentra en el ser humano. La experiencia también es un buen argumento. Pueden algunas personas argumentar en contra de nuestra teología. Pueden. Pero es difícilmente aceptable un argumento en contra de la experiencia vivida, porque es algo que hemos vivido de manera personal. Entonces, no hay argumento en contra de eso. Oraciones contestadas, principalmente. Es más, un argumento personal, es testimonio vivencial de la existencia de Dios hoy en la vida del creyente. Si queremos argumentar la existencia de Dios, vivamos la oración. Vivamos la oración. No podemos dejar de lado esa herramienta que Dios nos da para acercarnos a Él.
en petición, en gratitud, en exaltación, en adoración y en alabanza. Vivamos la oración. Esperemos la respuesta de Dios, porque esas respuestas son un valioso argumento en favor de la existencia de Él. ¿Por qué? Porque si Él las contesta, entonces decimos Dios es real. Dios escucha, Dios responde. Y el argumento cristológico es espectacular. Aquí hay que explicar el porqué de la Biblia, el porqué de las profecías cumplidas, el porqué de los milagros, el porqué del carácter sobrenatural y la obra de Cristo. Todo nos lleva a la persona de Jesucristo. Dios es real, Dios es. Y en ese ser existente de Dios y eterno, se presentó y se encarnó en la persona de Jesucristo. Ahora, se conoce la historia de Jesús a través de la Biblia. Y el porqué de la Biblia es llevarnos a la persona de Jesús. El porqué de las profecías cumplidas, es decir, Él es el que estaba indicando todas las profecías. Los milagros indican su poder sobrenatural, su deidad y su carácter sobrenatural. Su obra es la que trae redención al ser humano. Ahora, hay muchos que simplemente no van a creer, pero la Biblia lo califica de esta manera. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La invitación es a reconocernos ahora, o como sabios, o como necios. Si actuamos y decidimos vivir como necios, simplemente no hay Dios y viviremos de acuerdo a eso. Pero si actuamos como sabios, entonces diremos que hay un Dios. Y el reto personal que Dios hace entonces es que vivamos nuestra vida con